existido una serie de ideas y creencias en torno a la marihuana que se han mantenido a través de los años y que han buscado justificar su consumo ofreciéndola como inofensiva y hasta beneficiosa. Sin embargo, la realidad resulta muy distinta y lejana a los conceptos que en torno a la misma se maneja en la sociedad. Marihuana, mitos y verdades, aquí, en Vivir con Sentido. Bienvenidos a nuestro programa Vivir con Sentido. Efraín, ¿cuántos mitos y verdades hay con respecto a la marihuana, no? Todos los mitos que quieras, y sobre todo en esta época con tanto ruido en los medios de comunicación. Por eso hoy invitamos a un gran amigo de la casa que lleva muchos años, hemos trabajado juntos en muchos proyectos y es un experto en el tema. Así es, Efraín, Julián Felipe Almario. ¿Ya habías estado acá, no, Julián? Sí, ya había venido. Muy bien. Julián, tú eres psicólogo, con doctorado en psicología, formado como terapeuta en adicciones y eres director del programa Talleres y Convivencias de Sentido de Vida en colegios del Grupo SAPS. Así es. Además, tú escribiste un libro, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama ese libro? Una mirada existencial a la adolescencia. ¿Qué tal? Pues ha sido una experiencia muy bonita, muy buena, muy chévere. Bueno, Julián, hoy vamos a hablar sobre los mitos alrededor de la marihuana, ¿cierto? Muchos mitos y verdades y mucha desinformación. ¿Qué puedes decir al respecto, Julián? Pues yo hace mucho tiempo estuve realizando una investigación sobre creencias e imaginarios alrededor del consumo de la marihuana. Sí. Y encontraba que pero esta es una investigación realizada indagando sobre la gente consumidora de marihuana. Y encontrábamos que habían muchas cosas, argumentos sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo, digamos, de sustento científico, claro. Tremendamente especulativo. Otras creencias que pronto eran un poco más cercanas a la realidad. Pero hay mitos tanto de lo que se dice bueno como de lo que se dice malo. Así es, pero hay unas informaciones o hay, digamos, unos estudios donde uno puede ver digamos, las repercusiones que trae la marihuana, pero es como un poco intangible, ¿no, Efraín? Hay cosas que se pueden ver tangiblemente y cosas que no. ¿Cómo es ese tema? Mira, eso depende del interés político de quien lo vea. Es decir, si usted lo que quiere es que el mercado de la marihuana medicinal, que vale $2.000 millones al año en Colombia, salga rapidito para otorgar licencias y que este mercado se produzca, pues los estudios que hablan de los dos componentes fuertes que tiene la marihuana para el manejo de la epilepsia, para el dolor crónico, para abrir el apetito en pacientes que reciben quimioterapia, etcétera, pues a eso se le va a dar mucha bulla y es cierto. Si usted lo que quiere es que el mercado del consumo recreativo, que en algunos lugares está siendo más valorado que el consumo de alcohol, o sea, estamos hablando de muchísimo dinero, pues usted le va a prestar más cuidado a ciertos estudios. Y si usted es marihuanero, pues usted le va a prestar cuidado a los estudios que digan que eso no es adictivo, que no pasa nada, pero lo que sabemos es que eso no es tan cierto. Es decir, mucho de lo que se está diciendo últimamente no es tan cierto. Tenemos evidencias sólidas con estudios de 30 años de seguimiento, donde empezamos a encontrar que se reduce hasta 6 puntos el coeficiente intelectual si usted fumó marihuana durante mucho tiempo. Obviamente, si usted es marihuanero, tal vez se crea un genio de la humanidad y que si a usted se le baja 6 puntos, a usted no se le va a notar, ¿no? Y como algunos genios de la humanidad han sido marihuaneros, si usted tiene un CI de 186 y se le baja a 180, pues no se le nota. Pero si usted es normalito, como la mayoría de nosotros, eso es un hueco tenaz. Y después de parar el consumo, pasa 1 o 2 años y las habilidades cognitivas siguen afectadas. Pero estos son estudios de décadas, no es una cosa ahí tan sencilla. Entonces hay muchos mitos que se están cayendo, pero muchos mitos circulan, ¿no? Sí. Uno de esos mitos que más has escuchado tú, Julián, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, ahora escuchando a Fren, estaba pensando que algunos mitos, de hecho, no necesitan tanto sustento científico para derrumbarse, sino ir al sentido común. Por ejemplo, el más vendido de todos los mitos, la marihuana es natural, como si fuera sinónimo de inofensiva. Claro. Y resulta que cuando vas a ver de dónde viene este mito, esta creencia, pues se trata de un romanticismo hippie, porque los hippies, que fue donde tuvo un primer auge el consumo de la marihuana,
Tenían esta idea de que lo natural era siempre positivo, deseable, benéfico, pero por una razón muy sencilla, porque los hippies de la naturaleza no tenían ni idea, porque eran jóvenes de las grandes ciudades de los Estados Unidos. Si tú le dices a un indígena que sabe de la naturaleza que lo natural es inofensivo, se te totea de la risa, porque sabe lo peligrosa que puede ser la naturaleza. Hay plantas tóxicas, venenosas. Entonces hay algunos mitos que se caen solitos, ni siquiera necesitan mucha indagación científica. Ese, por ejemplo, es uno de ellos, el más vendido de todos, al mismo tiempo quizá el más ingenuo de todos los mitos. Otro, por ejemplo, que no tiene químicos. Algunos dividen las drogas como en químicas y no químicas. Es que pareciera que la compararan con el cigarrillo, por ejemplo. Sí. Que el cigarrillo sí sabemos que tiene químicos y entonces ya no es tan malo, ¿cierto? Sí, pero además lo que hay ahí es una imprecisión y es la creencia de que para que algo tenga químicos debió haber sido fabricado en un laboratorio. Pero resulta que absolutamente todo en la naturaleza es químico. Tiene una composición química. Claro. Y en la marihuana no son pocos, alrededor de 450 componentes químicos. Entonces, esto sin que el ser humano agregue, ni ponga, ni altere nada del proceso natural. Y de esos 450 se cuentan con los dedos de la mano los que tienen usos medicinales. Exacto. Así que cuando alguien dice la marihuana es medicinal, lo que está es faltando la verdad. Que diga que la marihuana tiene unos componentes medicinales es otra cosa. Claro. Sí, es que pareciera no. Obviamente la gente hace su verdad lo que le conviene, ¿no? Total. Es decir, la aplica a lo que quiere para consumir eso. Y usa algo que son los criterios comparativos, como lo que tú decías, es que el cigarrillo hace más daño que la marihuana. Entonces no es tan, no es tan malo. Te dicen es que la marihuana no es tan dañina como el alcohol, porque el alcohol sí que mata más neuronas. Pero piénselo de esta manera. El alcohol efectivamente parece que mata más neuronas que la marihuana. La marihuana solamente lentifica la comunicación. Entonces usted verá cómo las quiere, muertas o incomunicadas. Pues decida, pero son criterios comparativos. Sí, que... hay un tema muy importante ahí, Efren, y es como lo menos peor. Sí. Vamos a suponer que la marihuana es menos peor. Es una suposición que es falsa, pero vamos a suponer que es menos peor. No quiere decir que sea mala. Que no sea mala, perdón. No quiere decir que no sea contraproducente. Claro. Entonces comparamos siempre una cosa con la otra. Entonces, ¿qué es menos peor? Pues esto, entonces hagámoslo. Sí. ¿No? Y es un ejercicio que no es muy sano porque son daños diferentes. Al fin y al cabo es pérdida de libertad, ¿no? Sería interesante saber cómo la familia y cómo los padres pueden identificar este consumo de la marihuana en los hijos, ¿no? Pero lo vamos a hacer después. Sí, importantísimo. Lo hacemos después del corte, ¿les parece? Perfecto. Bien, ya volvemos. Pero para mí, drogarse no tiene mucho que ver con la libertad, ¿sabes? Yo creo que si tú necesitas fumarte un porro para disfrutar una película de cine, ya vendiste la libertad. La libertad es poder hacer o no hacer lo que yo quiera. Que los seres humanos estamos condenados a ser libres y siempre tenemos opciones. ¿Cuál podría ser la solución? Lo que yo les aconsejaría es que le encuentren el sentido a su vida, que encuentren esas razones para ser felices. Para que puedas vivir con plenitud y con libertad. En la medida en que podamos aceptarlo, recuperamos nuestro propio poder. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón. Y entre todos, hacer cambios y encontrar un sentido de vida. Si creemos que el cambio es posible, lo vamos a lograr. Estamos en ese sentido mejorando la sociedad. La libertad es poder decir, no vuelvo al infierno. Julián, ¿cómo identificamos a un hijo que consume marihuana?
Pues los síntomas externos, por ejemplo, encuentras resequedad en la boca, se les seca la boca al hablar, puedes encontrar ojos rojos o también gotas para, digamos, para disimular el efecto de dilatación, de vasodilatación que produce el enrojecimiento de los ojos. Otro es que puede haber hipersomnia, la persona duerme mucho o también come excesivamente, tiene pronto como picos en donde la ansiedad por comer se aumenta. Claro. De pronto un poco de hablar más lento de lo acostumbrado. Esos son como síntomas externos. Pero digamos, puede ser de un momento inicial de consumo y más adelante algunos síntomas ya más del comportamiento y esto podrían ser pérdida del interés en muchas actividades que antes la persona encontraba interesantes, ese tipo de cosas. Ya. Yo creo que eso es importante sumarle toda la parafernalia que va acompañada, porque a veces uno dice, ok, a mi hijo le da mucho sueño, le da mucha hambre, pero puede que sea adolescente y ya. Ahora, si le da sueño, le da hambre y le encuentran las gotas que habla Julián, pues ya el asunto es muy sospechoso. Generalmente oftalmotisol, Vicina, Bluzul, son los de las marcas comerciales, no es que sean para eso, pero digamos que las usan para que los ojos no se pongan rojos. Es posible que puedan encontrar papelitos rectángulos que se llaman cueros o se llaman papers o blondes, que los utilizan para envolver la marihuana. En realidad es para envolver el cigarrillo. Pero en nuestros países no hay la cultura de armar cigarrillos. El que tenga papelitos es marihuanero casi a la fila, ¿no? Van a encontrar pipas artesanales de madera, de metal, que una mamá me decía el otro día que le había encontrado 82 pipas a su hijo y que ella pensó que era coleccionista. El coleccionista no es marihuanero. Ay, no, pues. Bueno, Efraín, pero aquí hay algo muy importante y es la conciencia. ¿Por qué hablo de la conciencia? Porque una cosa es que algo te haga mal y una cosa es que el hijo o el joven, el adolescente, sepa que está mal. Es decir, ¿cómo hacemos para cambiar esa conciencia y que realmente le cale la información y reflexione? Porque por querer creer en algo y por querer conservar la sustancia, pues inventa cualquier cosa y eso lo vuelve su verdad. Y sacar a un adolescente de esa verdad es un rollo. Claro. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué hay que hacer? A ver, yo creo que algo importante y que es un error frecuente a la hora de intentar ayudar a alguien que está consumiendo marihuana es hablarle de cómo la gente drogándose termina con un costal al hombro, viviendo debajo de un puente, porque es difícil que encuentres a alguien que haya llegado a una situación de esas por consumir marihuana. Solamente marihuana. Exacto. De acuerdo. Entonces, eso, así como te decía, así como hay mitos sobre lo negativo, hay mitos sobre lo positivo, ¿no? Y, entonces, eso en realidad lo que hace es que la persona se cierre y bloquee cualquier tipo de crítica constructiva que pudiera recibir. Entonces, yo creo que es señalar más bien como los daños que realmente puede causar la marihuana. ¿Te has dado cuenta que antes encontrabas muchas más cosas interesantes y ahora no? Okay, pero entonces para eso tiene que haber una relación y un vínculo afectivo de padres e hijos donde el papá sepa cómo ha cambiado su hijo, ¿no? Y que hay porque hay padres distantes que ahí... Hay un tema motivacional muy fuerte debajo. Es decir, piensa en la metáfora de estar enamorado. Usted está mal enamorado, pero usted está enamorado. Usted no va a permitir que yo le hable mal de su novia si usted está enamorado. Tiene que cuidar. Tiene que cuidar porque usted la ama, ¿no? Usted no va a permitir algo que amenaza que le quiten a su novia. Claro. Usted va a preferir mentir o negar. ¿Dónde estabas? No, en otra parte. Porque sabe que a sus papás no le gusta, ¿no? Piénsenlo de esta manera. Para dejar algo que uno ama, tiene que dejar lo que ama de ese algo. No lo que le hace daño ni lo que le odia. Porque eso usted lo sabe. Si a usted le dicen la marihuana le va a dañar las neuronas, le va a dañar el corazón, le va a dañar esto, le va a dañar aquello, es posible que usted ya sepa eso. Usted no fuma marihuana porque eso le hace daño, usted fuma marihuana porque le gusta. Y mientras a usted no le pase nada fumando marihuana, ¿qué razones tiene para dejarla? Ahora, si yo puedo fumar marihuana y en mi casa me dan comida, me pagan la universidad 8 veces, 8 semestres de 8 carreras distintas, si no pasa nada, tengo 28 años y todavía puedo vivir en mi casa y no me exigen que pague ni un recibo ni nada. Yo como para qué dejo la marihuana si me gusta y no me pasa nada. Sí, pero me llamó mucho la atención lo que acabas de decir, es muy interesante, no es una palabra, no es digamos una frase para escucharla ya, sino que
vamos a analizarlo. ¿Cómo un joven puede dejar algo que ama? Es decir, tú dices que para dejar lo que amo tengo que dejar lo que amas de ese algo, ¿no? Más o menos así. Sí. Pero, ¿cómo puedes dejar de amar si algo te está causando, entre comillas, mucho beneficio? Lo que te decía George es que si tú hablas con alguien que haya dejado la marihuana hace 10, 20 o 30 años, la mayoría tal vez te diga que nunca dejó de amarla. Solamente que es perfectamente legítimo seguir amando a alguien toda la vida, pero aceptar que no puedes vivir con esa persona. Es decir, tú puedes amar el azúcar, pero no puedes comértelo, porque te está cayendo mal, te está metiendo en problemas con otras personas, ya no te está funcionando. A ti te puede encantar algo, y te encantará toda la vida. No quiere decir que estés condenado a hacerlo, ¿no? A mí perfectamente me puede seguir gustando la marihuana, aunque hace 10, 20 o 30 años no fume, perfectamente. Eso no quiere decir que esté condenado a fumar con eso. Tú a veces terminas una relación afectiva y sigues queriendo mucho a tu exnovia o a tu expareja. La quieres muchísimo, solamente que tu vida ya va por otro lado, ya va por otro camino. Hay que encontrar cosas que te llamen, que te jalen, como nuevas alternativas. No solamente fumar marihuana y ¿qué hacemos? No, pues nada, pues porque no se necesita, no tampoco nada, ¿no? Sino cosas que te llenen. Sí. Y otra metáfora de pronto ilustrativa de lo que sucede cuando alguien deja de consumir es la metáfora del cojo y la muleta, ¿no? Tú a un cojo le puedes quitar una muleta, pero eso no quiere decir que hayas resuelto sus cojeras. Es decir, la gente consume una sustancia porque de alguna manera en ella recuesta algunas cojeras psicológicas, emocionales, afectivas. Entonces, lo importante no es tanto retirar la muleta, sino que la persona pueda lidiar con lo que sea que le cueste trabajo, haciendo uso de sus recursos internos, personales. Ok, una última cosa, Fran, antes de que nos vayamos para el corte. Un joven, un adolescente puede recurrir a la marihuana porque sí. Es decir, siempre pensamos que es por aliviar algún tema interno, o porque quiere buscar algo, o porque le genera alguna cosa positiva, ¿cierto? Que lo hace no sentirse vulnerable de alguna manera, como por dar un ejemplo. Mira, pero alguien puede hacerlo solamente porque sí. Claro, nosotros hicimos la investigación que hizo Naciones Unidas para Colombia sobre marihuana, la hicimos nosotros en el colectivo. Y parte de lo que encontramos es que la motivación para acercarse a la marihuana al principio era un tema de búsqueda de diversión y era un tema de curiosidad. Pare de contar, los adolescentes no dicen, tengo muchos problemas con mi papá, me voy a volver marihuanero. Eso no pasa en la vida real. La gente prueba la marihuana por curiosidad. Ahora, que le quede gustando, eso sí tiene que ver con la cojera. Ok, perfecto. ¿No? Bueno, entonces vamos a hablar cómo ayudar a nuestros hijos con el consumo de la marihuana después del corte, ¿vale? Bien. Ya volvemos. ¿Qué es Te Apoyo? Te Apoyo es una iniciativa que integra digitalmente 2 décadas de trabajo con menores de edad y padres de familia. Pero, ¿qué hace Te Apoyo? Nuestros hijos nos piden un permiso como: mamá, me están invitando a la finca de Juan, todos vamos a ir, ¿me das permiso? Yo soy la única que nunca la dejan salir, y muchas veces no sabes cómo responder. Ahí apretamos el estómago, fruncimos el ceño y mentalmente se nos cruzan un montón de pensamientos. Y algunas veces damos por sentado acciones que creemos son obvias y pasamos por alto algunos puntos de la comunicación que pueden ser no tan obvios. Recordemos que somos generaciones diferentes. Entonces, muchas veces sentimos amenazada nuestra autoridad ante los cuestionamientos de nuestros hijos. Y para evitar explicaciones o razones de por qué no daremos un permiso, usamos una frase muy común. Porque yo soy su papá y mientras usted viva en esta casa, hace lo que yo diga. Generando en los jóvenes un sentimiento de rechazo. El problema es que sin darnos cuenta podemos deteriorar la relación con nuestros hijos y los dejamos expuestos a peligros reales como el consumo del alcohol, la sexualidad y drogas en edades tempranas. Durante estas 2 décadas hemos recogido información de los temas más sensibles en la educación de los adolescentes. Así, no daremos por sentado nada obvio.
ni dejaremos al sentido común una actividad que es nuestra responsabilidad como padres. Te apoyo te dará herramientas y el conocimiento necesario para poder tomar una decisión adecuada y dar argumentos a tus hijos del por qué sí o no les vas a dar un permiso. También te vamos a retar para que por medio de tareas logres explorar la vida de tus hijos, darles apoyo y sentido. Que miremos juntos áreas que no se veían antes, ya que por el trabajo y la falta de tiempo, a veces olvidamos revisar. Así, estaremos más en contacto con ellos y fortaleceremos su entorno. Por último, si tienes dudas sobre su sexualidad, cómo poner límites, bullying u otros tantos riesgos a los que están expuestos, podrás consultar directamente a uno de los principales expertos para que te den una respuesta. Y así, seremos padres más seguros y tendremos hijos más felices. Julián, ¿cómo podemos ayudar a los padres para que sepan cómo manejar el tema de su hijo adicto a la marihuana? Pues mira, lo principal creo es evitar tapar el sol con un dedo. Es muy frecuente que el miedo haga que las personas prefieran mirar para otro lado, hacer como si nada estuviera pasando. Y es el temor, la dificultad de cómo abordar esta cuestión. Así que lo más importante creo en un primer momento es hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Y no hay necesidad de hacer un escándalo, no hay necesidad de armar un show, ¿no? Pero ponerlo sobre la mesa, discutirlo y concentrarse en las soluciones, no tanto en el problema. Porque lo más frecuente también que ocurre es buscar un culpable. ¿De quién es la culpa? Entonces el hijo culpa a los padres culpan al hijo y esto se vuelve una cosa que no resuelve nada. Entonces no caer en esto, la culpa solo nos remite al pasado, concentrarnos en soluciones. ¿Qué hacemos? Y hay diferentes, digamos, órdenes de estrategias dependiendo de la gravedad del problema. Julián, ¿cómo se puede ayudar a un hijo que está consumiendo marihuana? Mira, lo primero es evitar caer en algo que es muy frecuente en las familias y es no ver el problema de frente, intentar tapar el sol con un dedo, mirar para otro lado, porque el temor hace que pues genere dificultad, ¿no?, de abordar el tema. Así que algo importante en un primer momento es poderlo plantear, poderlo hablar. Sí. Y para eso no hay necesidad de hacer show, ni escándalo, ni gritos, ni nada de esto es necesario, pero sí plantearlo. Y lo segundo es concentrarse en soluciones, porque también es muy frecuente que una vez planteado el tema se tienda a buscar un culpable y una víctima, ¿no?, del problema. Y esto no resuelve nada, se vuelven conversaciones o discusiones circulares que no van a ningún lado. Entonces es concentrarse en soluciones. Ok, pero ahí hay un tema, Efraín, que te quería preguntar y es los límites. ¿Los límites pueden ser parte de una solución, aun cuando el joven o el hijo no lo entienda, no lo quiera resolver o dejar? Mira, los límites son parte de la vida. A usted le ponen límites desde que tenga 80 años y viceversa. Yo tengo una ecuación que dice así: si las ganancias de fumar marihuana son superiores a las pérdidas de hacerlo, ¿para qué va a dejarla? Es decir, si yo fumo marihuana y eso me trae una serie de ganancias importantísimas y no me produce ningún tipo de pérdida, yo no voy a dejar de fumar marihuana. El tema es hacer conciencia de eso, porque uno ve lo que quiere ver. Y ahí es donde entran los papás. Es decir, si mi hijo fuma marihuana en el cuarto y yo digo, ay, venga, le traigo comidita para que se le baje el monchis que tiene y entonces no tenga que salir a la calle. Si yo puedo usar la plata que me dan mis papás para gastarla en drogas ilegales, si yo puedo ir al colegio y no aprender de lo trabado que llego y yo pagando, pues ¿para qué le pago a la universidad si igual vas a dormir a clase o no? Es decir, si las ganancias de fumar marihuana son superiores a las pérdidas de fumar, pues yo no lo dejo. O sea, Efraín, pero ahí digamos que la ganancia que puede el joven dejar de tener es por una imposición del padre.
pero sería muy bueno que también él supiera las pérdidas que puede tener por fumar marihuana en su vida. Ahí es donde... ¿Cómo se trabaja eso? Hay que buscar un buen especialista. Ok. Porque los papás no tienen que ser especialistas en esas cosas, tienen que ser papás. Los papás se encargan de portarse como papás y buscan un especialista que sepa manejar estos temas. Algunos jóvenes seguramente van a necesitar un tratamiento como el del colectivo, otros una buena psicoterapia individual, otros empezarán en una psicoterapia individual y si no funciona tendrán que tomar una medida más fuerte, pero hay que hacer algo, no hay que creerse experto en el tema, porque el hecho de ser papá no lo hace uno experto en todos los temas. Ok, te pregunto algo, Julián. ¿Tú crees que con los límites que pueden poner los padres, con esta imposición de reglas, digamos, o límites, sí, hay algunos casos donde ellos puedan cambiar, dejar la marihuana como primera instancia, o tienen que recurrir necesariamente a un psicoterapeuta? Solamente por plantear los límites suele ser insuficiente. Okay. No es una parte importante, como Efren lo mencionaba, pero... Es parte de, pues, es un complemento. Sí, debe complementarse, porque entre otras cosas, si ya se ha avanzado, si ya pasó eso que Efren comentaba, a la persona ya le gustó, o sea, ya encontró algo que le resuelve, entre comillas, o sea, le resuelve a corto plazo la sustancia, entonces es importante, como te decía, no solamente retirar la muleta, sino ver cuál es la cojera de la persona y cómo hacer para que la persona pueda caminar y desenvolverse en la vida, como por ejemplo, y no solamente, hay otra cosa también importante, un poco complementando lo que decía Efren, y es de su ecuación, y es si una persona va a dejar de consumir para vivir mal, pues ¿para qué dejar de hacerlo? Entonces tendría sentido en la medida en que la persona pueda aspirar a vivir mejor, a vivir con sentido. Yo creo que otra cosa clave, George, es que tampoco es como tener una enfermedad terminal. Es decir, la persona sí está fumando marihuana, tal vez tenga una adicción a la marihuana, sí es un tema importante, sí es un tema delicado, pero no es una cosa de va a contagiar a la humanidad o se va a morir mañana. No, es un tema que va a obstaculizar su desarrollo y que le va a impedir seguramente que llegue a explotar su máximo potencial si es que ya hay una adicción, que eso es lo que hace la adicción, ¿no? Entonces tampoco tenemos que tratarlos como si fueran enfermos en fase terminal, o gente que es delincuente, o gente que es asesina o violadora, porque no necesariamente. Ok, ahí creo que es importante el tema del amor propio, ¿no? Y que tengan una motivación personal de querer ser mejores, porque si el pelado o el joven o el adolescente está aburrido de la vida, desmotivado, deprimido, pues qué ganas va a querer dejar eso que le hace, entre comillas, tanto bien, ¿no? Efren, Julián, unas últimas palabras, tenemos 10 segundos. ¿Qué le quieres decir a los padres que nos están viendo con respecto al manejo de la marihuana? Julián. Que es importante que se documenten, que puedan estar actualizados en el tema, no tienen, como decía Efren, no tienen que volverse expertos, pero es bueno que entiendan un poco de qué se trata, que eviten esto que te decía ahora de mirar para otro lado, tapar el sol con un dedo, sino trabajar el presente y mirar a ver sobre las soluciones que se puede hacer. Julián, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto. Efren, gracias a ti. Qué buen programa. Gracias a ti. Chévere. Gracias. ¿Quieres formarte en logoterapia? Estudia con nosotros. Te invitamos a conocer nuestros programas de formación presencial. Maestría en Psicología Clínica Logoterapéutica. Formación en Coaching Existencial. O accede a los programas de formación online. Ingresa a nuestra aula virtual www.saps-col.org/aula virtual. También podrás acceder a nuestros talleres de formación para potencializar el sentido de tu vida. Ingresa a www.saps-col.org e inscríbete a todos nuestros programas de capacitación. SAPS, Sociedad para el Avance de la Psicoterapia Centrada en el Sentido.